Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables. En el presente video vamos a hablar sobre los lineamientos que tiene el gobierno colombiano y el Ministerio de Educación frente a la educación en población vulnerable. Primero que todo, hay que tener en cuenta que uno de los desafíos que tiene el Estado es garantizar el acceso al servicio público educativo, así como la permanencia en él, tanto de niños, niñas, como de jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, género, ideología, religión o condición socioeconómica. Es por eso que frente a este reto, el plan sectorial La Revolución Educativa se propuso desde un comienzo diseñar e implementar procesos y acciones alrededor de sus tres ejes de política. La primera de ellas es la ampliación de la cobertura dirigida a la creación de 1.5 millones de cupos educativos, dando especial atención a la población más vulnerable. La segunda es la política de calidad, que busca movilizar el sistema educativo en función del mejoramiento del esquema de aprendizaje y de la motivación de los niños por el acceso al conocimiento para que aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida. La tercera y última es la política de eficiencia, que busca la reorganización institucional del sector educativo, mejorando los procesos de planeación, implementación, evaluación y seguimiento de la gestión en los ámbitos nacional y regional. Es así que los principales beneficiarios de este plan son los colombianos que hacen parte de lo que la Ley General de Educación identificó como la población vulnerable. Es por eso que debemos hablar primero sobre el derecho a la educación, en donde el gobierno colombiano se comprometió con una de las metas del milenio, la cual es la educación para todos, en donde busca cumplir los objetivos y finalidades de la educación para todos los ciudadanos, velando por que todos los niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo los que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a la enseñanza primaria de buena calidad y la terminen satisfactoriamente. Es así que el ejercicio del derecho a la educación en las poblaciones que, por razones específicas, han permanecido excluidas del sistema educativo tradicional, solo es posible mediante la intervención de los estamentos pertinentes, como lo es la comunidad, la familia, la sociedad en general y el Estado. Por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional por sí sola no garantiza la inclusión de las poblaciones a los procesos sociales, económicos, políticos y culturales, si no se profieren acciones conjuntas con otras instancias y organizaciones con intereses comunes para aportar al sector. En este sentido, se hace necesario realizar un trabajo de articulación interna del sector educativo entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, las instituciones y centros educativos, los docentes, los estudiantes y las familias para generar una racionalidad en la consecución de las metas. Por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional, dentro de sus procesos de reorganización y modernización, se propone transformar el servicio educativo en magnitud y pertinencia y presenta herramientas tanto pedagógicas como jurídicas para orientar la aplicación de acciones de acuerdo a sus ejes políticos. De esta manera, los lineamientos para cada grupo poblacional parten de la identificación de necesidades educativas de la población objeto y del marco jurídico específico para cada grupo poblacional. De esta forma se establecen las directrices que cada entidad territorial debe realizar en los planes de acción para atender la vulnerabilidad, así como los criterios para hacer seguimiento y evaluación a dichos planes. Dentro de las poblaciones vulnerables encontramos que hay 7 tipos de poblaciones, cada una con necesidades educativas diferentes. La primera población que encontramos es la población étnica, donde la Constitución Política Colombiana reconoció como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país, que se expresa en la existencia de más de 83 pueblos indígenas, identificados en el COMPES de 1994 a 1998. Para las comunidades étnicas organizadas, la educación constituye uno de los pilares fundamentales para la pervivencia cultural,
situación a la que ha respondido el sistema educativo colombiano con la oferta de una forma alternativa de educación más acorde con las necesidades e intereses de estos grupos a través de la etnoeducación, donde se posibilita la construcción de currículos bilingües con participación comunitaria. La segunda población son las poblaciones con necesidades educativas especiales. Se identifica como poblaciones con necesidades educativas especiales las personas que presentan discapacidad o limitaciones y aquellas que poseen capacidades o talentos excepcionales. La educación para esta población reconoce que entre los seres humanos existe infinidad de diferencias derivadas de su género, raza, región, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras. Esta concepción lleva a que los sistemas del Estado garanticen la igualdad de oportunidades a todos los servicios, no solo por el hecho de ser ciudadanos, sino por su condición humana. Por lo tanto, estas personas tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, que promueva su desarrollo integral, su independencia y su participación en condiciones de igualdad en los ámbitos públicos y privados. Es por eso que las instituciones y centros educativos tienen un papel protagónico en la evolución social del ser humano. Eso lleva a plantear y replantearse permanentemente sus proyectos en lo cotidiano para que responda a las necesidades del momento social, político y cultural que le toca vivir. Imaginar nuevos enfoques, programas, proyectos y estrategias que den respuesta a las demandas de las personas con necesidades educativas especiales. La tercera población es la población afectada por la violencia. Se han identificado como poblaciones afectadas por la violencia la población en situación de desplazamiento, los menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados. Para la atención educativa de estas poblaciones, el Ministerio de Educación Nacional ha coordinado con las Secretarías de Educación departamentales, municipales y distritales, la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Interior y Justicia, Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros ministerios y entes gubernamentales, acciones que ofrezcan condiciones que faciliten el reasentamiento de las familias y contribuyan en los procesos de reincorporación a la vida social y productiva. Como cuarta población encontramos a los menores en riesgo social. Se han identificado como menores en riesgo social las niñas y niños trabajadores, los adolescentes en conflicto con la ley penal y los niños y niñas en protección. Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación asegurando el acceso y la permanencia en el sector educativo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores desescolarizados, así como a aquellos que estudian y trabajan, el Ministerio de Educación gestiona con la Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas estrategias para su búsqueda, identificación y caracterización. Una vez se cuenta con esta información, el Ministerio de Educación Nacional revisa la oferta educativa con la Secretaría de Educación para definir la atención pertinente para los desescolarizados, ya sea mediante la oferta disponible de entidad territorial o mediante la implementación de modelos educativos flexibles. La quinta población son jóvenes y adultos iletrados. Se consideran sujetos de atención educativa a las personas adultas o jóvenes mayores de 13 años residentes en zonas rurales o urbanas que nunca accedieron a servicios públicos de educación. El objetivo del programa en esta población es promover el mejoramiento de la calidad de vida de jóvenes y adultos iletrados o con carencias de educación básica, mediante programas integrados de alfabetización dirigidos a la formación de competencias básicas y ciudadanas. La sexta población son los habitantes de frontera. Quienes habitan las zonas de frontera constituyen una franja poblacional diversa con una particularidad que influye directamente las nociones de identidad. Las entidades territoriales deben reconocer, preservar y potenciar la pertenencia nacional de los habitantes de frontera y la integración cultural binacional o trinacional de los grupos y de las personas, buscando que la demanda educativa de la diversidad de esta población sea atendida con una oferta pertinente.
Por último, tenemos la población rural dispersa. Se estima que el 30% del total de la población en edad escolar colombiana son niños y niñas y jóvenes que habitan en zonas rurales y de difícil acceso. Para la atención educativa de esta población, el Ministerio de Educación Nacional promueve la implementación de modelos educativos que brindan alternativas educativas para los distintos niveles, ampliando una cobertura con calidad. Muchas gracias.